Bienvenidos y bienvenidas en Clave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Chile ha iniciado el año con la expectativa que genera el cambio constitucional, pero también hay dudas y sospechas sobre eso mismo. La duda fundamental es si la Convención Constitucional será una oportunidad de cambio sustancial o solo una reforma que maquille la actual Constitución. Algunos sectores piden que sean las organizaciones sociales, los grupos y comunidades indígenas, entre otros sectores centrales de este proceso para la generación y la elaboración de la nueva Constitución, planteado dentro de un proceso político histórico. De todo esto queremos conversar con el académico y politólogo Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Aquí todo bien y espero que ustedes también hay ya expectativas también con relación a lo que puede ocurrir en Ecuador, en relación a las elecciones próximas, ¿no? Y pueda venir un cambio tan importante para su país y para su población y para los sectores populares fundamentalmente. Claro que sí. Acá nosotros estamos en una situación de vivir vacaciones, vacaciones encerrados, limitados por el asunto de la pandemia, que se ha ido haciendo un rebrote en el país. Hay distintas regiones que entran y salen de lo que el gobierno ha llamado paso a paso. Entonces hay comunas que avanzan, comunas que retroceden, más de muchas, la gente quiere salir a vacacionar, quiere ir a la playa, quiere ir a divertirse, pero el peligro de la pandemia está muy fuerte. Y tengo la impresión, haciendo una suerte de interpretación de lo que ocurre en ese espacio, que hay como un cierto manejo del gobierno para incrementar o generar condiciones de confinamiento futuro para controlar el movimiento político, el movimiento social, que se va a ir incrementando en la medida que nos vayamos acercando a la fecha del 11 de abril, que van a ser las elecciones eh, para la convención constitucional, pero también para gobernadores, alcaldes y concejales. Es decir, tenemos una elección muy importante en el 11 de abril y hay ciertos manejos del gobierno que son bastante oscuros con respecto a la pandemia, a pesar de que se ha prometido la vacuna, pero la vacuna todavía no llega para toda la población. Claro, Juan Carlos, en ese contexto también sería importante saber hasta dónde lo que ha pasado con el gobierno y el control de la pandemia de alguna manera se está expresando en la situación política. Te pregunto esto porque después de leer varios comentarios, de ver los editoriales de Chile en estos momentos, parecería que la efervescencia que tuvo Chile durante el año 2019 y también en el 2020 se apaciguó, es decir, no hay tanta expresión pública, política, de la insatisfacción que vive, porque aparte de la situación política, la situación económica también es grave. Mira, en ese aspecto lo que tú señalas y lo que se señala a través de los medios tiende a ser un poco engañoso, porque durante el mes de enero y febrero en Chile vive vacaciones. Y para decirlo en términos bien coloquiales, la política también va a vacaciones, ¿no? Y ciertamente también habría que reconocer que la movilización social, la rebeldía que había mostrado la sociedad chilena en contra del sistema neoliberal, como que a partir del 25 de octubre recién pasado, para las elecciones, el plebiscito de entrada, como que eso determinó, condicionó, estableció una ruta de trabajo en la cual todos los partidos, organizaciones sociales también entraron en la definición de los candidatos a la convención constitucional. Fíjate que se han formado 101 listas para competir en las próximas elecciones. De esas 101 listas, una mayoría significativa son listas que van a competir por uno de los 155 escaños que tiene la Convención Constitucional, partiendo de la base de que hay escaños reservados para los pueblos originarios. Por lo tanto, eso también, el proceso electoral hace bajar la tensión, si tú quieres, las manifestaciones, aunque en los días viernes
como se hacía anteriormente, han habido una serie de movilizaciones en Santiago, fundamentalmente centrado en una demanda muy fuerte. Y la demanda es que la libertad para los presos políticos de la revuelta de octubre del 19. Ahí está centrada una demanda fuerte, una movilización constante de los ciudadanos para reclamar la libertad de aquellos. El Parlamento ayer, la Comisión del Senado acaba de aprobar la posibilidad de establecer una ley de indulto, a la cual el gobierno de Piñera se opone tenazmente. Entonces eso va a ser una situación que va a mover un poco el verano chileno, ¿no? Pero ciertamente el proceso electoral baja la intensidad de la movilización social. Hay una suerte de concentración de la población en las campañas electorales que hoy día están a 5 bandas, porque son 5 tipos de candidatos los que van hoy día corriendo hasta llegar al 11 de abril. Claro, Juan Carlos, si es así, entonces me parecería que estamos en el momento en el que algunos sectores, algunas organizaciones, incluso ciertos ya posibles candidatos estarán pensando en los contenidos de las propuestas que van a plantear. Y tú has visto, te pregunto, alrededor de qué gira fundamentalmente. Yo he visto, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el de las comunidades indígenas, de los pueblos ancestrales, como lo más interesante del asunto. Pero hay otros temas que quedan de lado. Por ejemplo, ¿qué rol institucional tendrá el Estado en el desarrollo de una sociedad más equitativa e igualitaria? Y eso parecería que está ausente del debate, si no me equivoco. Mira, esa pregunta es tremendamente interesante porque lo que yo observo justamente en este proceso que se abrió a partir del 25 de octubre pasado, una ausencia de mensajes que tengan que ver con los contenidos específicos de una constitución política. Yo tengo la impresión de que tenemos muchos candidatos, muchas hablas, muchas voces, pero de esas voces no se encuentra con claridad qué tipo de proyecto constitucional o qué tipo de proyecto político, social, económico y cultural los diversos sectores se están planteando. Hay ideas generales, las ideas generales cruzan, ¿cierto?, lo que fue las demandas de las movilizaciones sociales que se plantearon en octubre del 19. Entonces, hay planteamientos respecto a la participación de los pueblos originarios, algunos sectores hablan de la conformación y constitución de un Estado plurinacional, hay referencia al tipo de desarrollo económico que el país pudiera tener en el futuro. Hay también una discusión con respecto y planteamiento con respecto al derecho de las aguas, sobre todo, el derecho de la propiedad del agua, que está muy discutida, con mucha conflictividad en este momento en Chile, porque el agua está siendo retenida, ¿cierto? Monopolizada por sectores empresariales, tanto mineros como agroexportadores. Entonces, en ese sentido, ahí hay una discusión. También hay una discusión o planteamiento, más que discusión, un planteamiento con respecto a la participación o el rol o la, el papel histórico de las mujeres en la próxima sociedad chilena. Es decir, hay algunos elementos que se están, pero son todos referidos fundamentalmente a lo que fueron las demandas más sentidas, el régimen de previsión social, no más AFP, etcétera. Pero eso le falta, desde mi punto de vista, le falta estar dentro de un proyecto mucho más claro de qué tipo de sociedad se busca construir. Yo tengo la impresión de que hay una cierta continuidad del capitalismo en Chile y no se levanta una alternativa mucho más radical que termine con o que contriña fuertemente lo que son las ansias del capitalismo, ya sea neoliberal o cualquier otro. Entonces, en ese sentido, hace falta una propuesta, como lo conversamos en otra oportunidad, una propuesta de izquierda que sea mucho más radical de las que hoy día se están jugando o que se están planteando
entre los distintos candidatos o las distintas listas que están compitiendo por un cupo en la Convención Constitucional. Claro que sí, Juan Carlos, hagamos una pausa, la primera pausa para poder hablar sobre este tema y profundizar efectivamente el cambio estructural que algunos desean, parecería que no va a llegar por esa vía y obviamente todo se devuelve a la política, como debe ocurrir generalmente en los procesos históricos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida nos conectamos con Santiago de Chile, donde se encuentra Juan Carlos Gómez Leighton, un estimado filósofo y analista político con quien podemos seguir conversando y profundizando estos temas. Vamos a la pausa.